tenemos una cita con la investigación. Y como es habitual, periódicamente, una vez al mes más o menos, nos acompaña Diego González Aguilera. Es el director del Grupo TIDOP, Grupo de Investigación que nace aquí en la Universidad Politécnica de Ávila, en la Escuela Politécnica de Ávila. Él es catedrático en Ingeniería, nos habla de cosas muy interesantes siempre y le tenemos esta noche. Buenas noches, Diego. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas noches. Pues muy bien, hacía ya un tiempito que no venías por aquí, por Magazine. Bueno, se acumulan las cosas. Sí. Ya tenemos ahí en la mochila un montón de ideas que trasladar a la población y sobre todo que vean lo que siempre decimos, ¿no? La utilidad que tienen. Hoy vamos a hablar, fíjense, de un concepto, un epígrafe, las islas de calor. Habrá gente que no entienda muy bien lo que es eso, pero sí que nos preocupa. Primero, ¿por qué? A lo mejor así lo entendemos. ¿Por qué en grandes ciudades hace mucho más calor que en un pueblecito que hay al lado, a muy pocos kilómetros de ese lugar, de esas grandes ciudades? Eso tiene que ver con las islas de calor, ¿no? Ahí acabas de definirlo perfectamente. Son acumulaciones de calor en zonas urbanas. De hecho, se las denomina islas de calor urbanas porque se generan en las grandes urbes. Ávila no tiene isla de calor, de momento. De momento. Y bueno, no es preocupante, ¿no? Pero es cierto que en grandes ciudades, la principal de España, todo el mundo se le viene a la cabeza Madrid, tiene graves problemas de esas islas de calor que además se agravan por lo que hay debajo de la tierra. ¿Y qué hay debajo de la tierra en Madrid? El metro. Entonces, estamos hablando de fenómenos que empiezan a preocupar porque van asociados a la contaminación, a problemas de salud, a problemas de calidad de vida, lo bien que se vive en Ávila. ¿Por qué? Es por nuestros cielos azules, porque no hay esa isla de calor, ¿no? Porque no hay esa contaminación. Ahora iremos viendo, ¿no?, qué estudios ha hecho el grupo, a qué se deben estos fenómenos, pero es un tema que preocupa ya no solo a nivel de España, preocupa a Europa. Europa ha sacado, al igual que saca llamadas para incendios forestales, temas de minas que hemos traído aquí al magazine, Europa ha hecho una llamada para estas islas de calor y estos problemas que se están generando en las grandes ciudades europeas. Grandes ciudades europeas que padecen los efectos de las islas de calor. Ahora vamos a ir viendo, según hablamos, un poco, bueno, pues todo de forma muy además intuitiva, todo lo que puede producir. ¿Cuáles son los efectos? Primeros, el calor, pero también contaminación, como tú decías, bueno, muchas cosas. Hay un dato muy significativo que los telespectadores tienen que saber. Solo el 2% de la superficie terrestre son zonas urbanas. Es decir, fijémonos en ese dato. El 2% de la superficie terrestre se corresponde con zona urbana. Nada más. Nada más. ¿Y sabes qué porcentaje de ese 2% genera CO2? El 60% de las emisiones de CO2, de lo que contamina, viene de ese 2% que son superficies urbanas. Es decir, el dato es demoledor. ¿Qué ocurre en estas grandes urbes? Bueno, pues se conjugan un montón de factores. Como estamos viendo en la pantalla, se conjuga el tráfico, se conjuga el asfalto y sobre todo se conjugan los grandes edificios, ¿no? Veremos ahora que de los estudios que ha hecho el TIDOP, uno de los grandes factores que contribuye a estas islas de calor son edificios sobre todo altos, verticales, porque genera prácticamente unos corredores de respirar poco en cuanto a la ciudad, se acumula mucho el calor porque están estos materiales tanto de las azoteas de los edificios y el asfalto que lo rodea y que lo atraviesa. Todo esto junto con el tráfico hacen la y coctelera. aires acondicionados, como vemos ahí, que echan el calor para afuera, claro. Eso uno es. Está dentro bien, pero fuera, claro. El metro que comentábamos, todo esto es la coctelera perfecta para que se genere esa envolvente, de ahí el nombre de isla de calor urbana, porque en torno a estas urbes se genera una isla tropical, ¿no? Y de hecho, ¿quién no ha ido a Madrid en invierno cuando aquí en Ávila tenemos un montón de frío? Y en Madrid da la sensación de que estamos en otra ciudad mucho más lejana, ¿no?, de latitud incluso que Ávila. Y todo se debe pues a este fenómeno, ¿no?, a la isla de calor, que como digo es preocupante porque son acumulaciones cada vez más agresivas de calor, con el cambio climático se está agravando
y que las propias administraciones, a día de hoy, pues veremos que el TIDOP ya propone medidas, digamos, correctivas, pero a día de hoy no saben cómo atajarlo, ¿no? Porque no es fácil. No es nada fácil y creo que además se va a incrementar de forma casi exponencial por ese efecto llamada que hacen las grandes urbes a mucha población. Estábamos viendo también, simbolizado con unos muñecos, los efectos en la salud que pueden tener estas islas de calor, que no es solo que aumente la temperatura, sino que trae consigo mucho más polución y mucho más... un efecto adverso mucho más interesante de comentar. Claro, al final estas envolventes de calor generan una especie de efecto invernadero. Sí. Y ese efecto invernadero pues hace que la calidad del aire sea mala. Ahora hay mucha voluntad, ¿no?, por las administraciones en las grandes ciudades, en Ávila también lo estamos empezando a ver, el medir la calidad del aire, ¿no? Cómo está de sano nuestro aire que respiramos. Y está claro que en las grandes urbes y en estas urbes donde la isla de calor empieza a coger más protagonismo, a partir de ahora que empiecen los días ya a ser más largos, a partir de ahora que la radiación solar empiece a incidir mucho más y que haga más calor, es cuando pues, se empieza a notar, las calidades del aire van a peor, problemas alérgicos, todo esto se agrava mucho más. Y bueno, pues hay que ver de qué manera se puede corregir y mitigar esto. Y es un poco lo que el TIDOP está haciendo. Claro, ahí quería yo llegar a las soluciones que el grupo TIDOP son un montón de expertos y de investigadores los que trabajan ahí. ¿Cuántos ahora mismo? 85. Fíjense ustedes, 85 investigadores en el grupo TIDOP que nace en Ávila y que trabaja para el mundo entero, ahora mismo en las islas de calor. ¿Cómo habéis estado trabajando esto y de qué forma encontráis posibles soluciones? Que no son fáciles, entiendo yo, ¿no? Pues lo primero es monitorizar al paciente. El paciente, que son las grandes ciudades, tienen un problema de salud, nunca mejor dicho, y se llama isla de calor, pero tenemos que demostrarlo con datos científicos. Entonces utilizamos, como siempre hemos traído aquí al magazine, los satélites. La Agencia Espacial Europea tiene satélites que orbitan alrededor de la Tierra y que nos permiten monitorizar, vigilar con determinados parámetros las grandes urbes. El parámetro más importante, como los telespectadores se pueden imaginar, es la temperatura, pero tenemos que medirla cuando es de noche, porque es cuando ese calor que se ha acumulado en los edificios, en los materiales, en el asfalto, empieza a emitir, empieza a generar su efecto. Entonces hemos utilizado datos satelitales que miden la temperatura, hemos utilizado datos que nos proporciona el propio Instituto Geográfico Nacional de los edificios, de catastro, porque al final lo que hacemos para auditar estas islas de calor es construir un pequeño gemelo digital, que también lo hemos traído aquí al magazine, de las ciudades. Es decir, somos capaces de reconstruir edificio a edificio, manzana a manzana, toda la ciudad, ¿no? Toda la ciudad con datos satelitales y con datos públicos gratuitos, ¿no? Esto es capaz de hacerlo el TIDOP y es capaz sobre todo de sacar unas gráficas que nos dicen cómo está de salud una ciudad en cuanto a esa isla de calor. ¿Qué ciudades habéis en las que habéis intervenido? Y dime cuáles son los parámetros de enfermedad o de salud que tiene, por ejemplo, Madrid. Cuéntame. Madrid ahora mismo no lo estamos analizando, pero hemos analizado Guadalajara, que está muy cerquita, y está claro, ¿no? Son ciudades que, no siendo Madrid, pues ya empiezan a tener ese problema de isla de calor, ¿no? Hemos sacado una serie de gráficas que ponen de manifiesto que a medida que los días empiezan a ser más largos, que llega verano, esos fenómenos de isla de calor se agravan, y luego, sobre todo, lo que hemos buscado es medidas correctivas. Es decir, tenemos un problema en Guadalajara, que es la isla de calor. Este problema de isla de calor se da en estos meses sobre todo, como los telespectadores se pueden imaginar, primavera-verano, que es cuando más radiación solar incide en estas grandes urbes. ¿Qué podemos hacer para corregir esto? Y con ese gemelo digital simular para ver si lo mejoramos. ¿Y qué podemos hacer? Pues sobre todo, la receta mágica es incorporar superficies verdes, todo lo que tenga que ver con jardines, con parques. Eso mejora muchísimo el efecto de isla de calor. De hecho, los telespectadores
se les vendrá a la cabeza los pulmones que tiene Madrid. Imaginémonos Madrid, veíamos antes en el vídeo una imagen muy ilustrativa de las ciudades sin vegetación y con vegetación. Imaginémonos Madrid sin el Retiro, sin la Casa de Campo, sus grandes pulmones. Sería horroroso, ¿no? Ya tiene contaminación Madrid, pues pensemos en una urbe sin esto. Entonces, las superficies verdes hemos empezado a ver que minimizan mucho el efecto de isla de calor. Las superficies de agua, el poner lagos, poner zonas con agua, minimiza también mucho. Y otro factor clave que requiere una inversión total es los materiales. Tanto los materiales con los que asfaltamos las calles, tanto los materiales con los que revestimos los edificios. Todo eso ya empieza a haber materiales que reflejan mucho más la luz solar, no absorben tanto calor y minimizarían de una forma clara y eficiente el efecto de isla de calor. Entonces, lo que ha hecho la herramienta, que ha hecho el TIDOP, es no solo auditar cómo está la isla de calor y predecir cuándo va a venir, que eso es importante, tener esa capacidad predictiva para decir a la administración, oye, se prevé que en este periodo aumente la isla de calor, por lo tanto eso va a ir asociado a un aumento de la contaminación, a un empeoramiento de la calidad del aire, y estas zonas que hay aquí, libres de edificación, os invitamos a que puedan ser superficies ajardinadas, puedan ser superficies con agua, y sobre todo se les proponen materiales que puedan utilizar estos edificios para minimizar ese efecto. Dices que Ávila, bueno, no tiene riesgos de momento, decíamos, ¿no? No es una gran urbe, no tiene edificios muy altos, pero tampoco tiene muchas zonas verdes, así que, ¿no? Claro, pero se da la circunstancia de que no es una gran urbe. Hay un efecto que para nosotros hemos determinado que es crucial, que es lo que llamamos el efecto corredor de viento. Y ese se da en urbes que los edificios son muy altos, como en Madrid, y calles estrechas. Ahí es donde peor síntomas tiene la isla de calor, porque los telespectadores se imaginarán, ¿no? Una calle estrecha que apenas transita el aire, transita el aire, pues son zonas críticas también para la isla de calor. Entonces, hay factores como la altura del edificio y la anchura de la calle que son cruciales, y Ávila afortunadamente no tiene grandes rascacielos. No tiene grandes rascacielos, tenemos un cielo precioso, estamos en una altura ideal y bueno, de momento se vive muy bien, ¿no? Se vive muy bien, sí, yo siempre lo y digo. Desde aquí trabajáis para que en otros lugares se viva también, muy bien. Y lo podemos hacer porque en Ávila se está tranquilo y nosotros necesitamos tranquilidad para investigar, si no, no sale la inspiración. 80 y tantos investigadores están en el grupo TIDOP trabajando en múltiples aspectos, hablaremos de muchos otros muy interesantes a la orden del día, además, próximamente, pero hoy nos hemos centrado en las islas de calor, los efectos adversos que provoca también en la salud de las personas que viven allí, por qué se producen en primer lugar y cómo solucionar ese problema, que es lo fundamental, claro. Sí, estamos empezando a ver, lo vemos en Ávila, sensores que miden la calidad del aire, ¿no? Han puesto hace poco paneles informativos donde nos da la calidad del aire. Esto cada vez es más habitual en zonas donde puede haber contaminación. Madrid tiene su zona de bajas emisiones, donde no se puede ya transitar con los vehículos salvo autorización. Empieza a monitorizarse parámetros de todo tipo de calidad del aire, pero la desventaja que tienen estas mediciones es que son puntuales. Están en un sitio el sensor y es lo que capta el sensor donde está ubicado, ¿no? Lo bueno que tenemos con el satélite y con la imagen satelital es que abarcamos toda la ciudad, con lo cual podemos utilizar los sensores que están en tierra para calibrar lo que nos da el satélite y extrapolar todos esos resultados a toda la ciudad, ¿no? Y tener esos avisos que tan famosos son hoy en día para todo, ¿no? Que se llaman alertas tempranas. Todo el mundo quiere tener su alerta temprana para una inundación, para un incendio y, ¿por qué no?, para un episodio de isla de calor. Pues es importante y se puede conseguir. Ahí están en el grupo TIDOP. Diego González Aguilera es el director de este grupo de investigación. Viene aquí periódicamente para hablarnos de eso, de cómo investigan y de cómo mejoran la vida de todos, o lo intentan por lo menos. Ahí están vuestros resultados, vuestros proyectos y, bueno, pues quien quiera que los utilice, ¿no?, que es muy importante. La transferencia, que siempre decimos, es tan importante dar clase y inculcar conocimiento a los alumnos, cómo transferir eso, y si además lo transfieres a la sociedad, es sin duda la mayor recompensa que puede tener un investigador.
Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Muchas gracias porque nos enseñas mucho. Un placer y hasta prontito. Pues ¿vale? nada, un placer, gracias a vosotros.